Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Tener o que un alimento tenga la etiqueta eco o bio no siempre es señal de que sea de mejor calidad. A veces cuando vamos al supermercado nos puede costar elegir entre un tipo de alimentos u otros y algunas características de ellos podrían ser clave para decantarnos por ese tipo de alimentos que pensamos que tienen una mejor calidad nutricional. Y aquí nos encontramos con los alimentos etiquetados como eco, bio, ecológico, y muchas veces esa etiqueta puede llegar a confundirnos. Que un alimento lleve la etiqueta eco o bio quiere decir que se elabora cumpliendo unas normas que están establecidas en la cual no se permite la utilización de algunos pesticidas, de organismos modificados genéticamente, es decir, esas características que debe cumplir el alimento con etiqueta bio o ecológica se refieren a su proceso de cultivo, de ganadería, por ejemplo, o de elaboración en las materias primas. Me refiero a que cuando yo tengo un alimento procesado que tiene la etiqueta eco, lo que me garantiza es que los ingredientes originales, es decir, esas materias primas que se utilizan para elaborarlo, han sido producidas siguiendo esa normativa que exige la etiqueta, el poder llevar ese tipo de etiqueta. Además, este tipo de productos se suelen acompañar de envases llamativos, atractivos, con un aspecto más saludable. Colores verdes, por ejemplo, son muy típicos de los envases de los alimentos eco o biológicos, ya que tienen nos dan una percepción, esos colores, de que se trata de un alimento más saludable. Por ejemplo, si nosotros vamos a comprar fruta y verdura y dudamos entre si debemos comprar la versión normal o la versión ecológica, que es generalmente más cara porque los procesos de cultivo, pues pueden aumentar el precio al utilizar algún tipo de sustancias que no son los pesticidas habituales, que también pueden ser necesarios, pero que pueden tener un precio más caro. Muchas veces en ese proceso de agricultura ecológica suben los costes porque se deben realizar muchas veces también actividades más manuales en vez de tan mecanizadas. Sin embargo, si nosotros analizamos la calidad nutricional de los alimentos, no siempre salen ganando los alimentos ecológicos, y aquí es donde debemos poner en la balanza el equilibrio entre lo que realmente vamos a obtener de beneficio nutricional y la diferencia de precio. Me estoy refiriendo en este caso a alimentos frescos y naturales que puedan ser eco o que puedan ser normales, sin esa etiqueta. De esta manera nosotros podemos buscar aquellas versiones de los mismos alimentos que nos resulten más adecuadas. A veces, antes que buscar el alimento etiquetado como eco o bio, si buscamos productores locales y de cercanía, es decir, compramos en el mercado en lugar del supermercado, muchas veces esos alimentos no llevan esas etiquetas porque evidentemente es también ciertamente un poco reclamo comercial, pero sabemos que ese cultivo, esa agricultura local es menos intensiva, con lo cual esa producción es más artesanal o se utilizan menos también pesticidas o este tipo de químicos que se utilizan a nivel industrial, con lo cual dentro de ese comprar local
o comprar eco o bio que no sabemos de dónde viene, bueno, sí lo sabemos porque lo debería poner en la etiqueta el origen de ese tomate, por ejemplo, pues evidentemente ahí también es algo que deberíamos valorar. Sobre todo comparando los precios, que el precio de la comida va subiendo y muchas veces es más interesante guardar la calidad nutricional antes que este tipo de reclamos, muchas veces que no obedecen ciertamente o realmente a un cambio nutricional. Si yo compro un tomate, vamos a decir, de producción más industrial del supermercado, pero lo lavo muy bien antes de consumirlo, evidentemente los restos de pesticidas van a desaparecer también y obtendría un resultado nutricional similar al del tomate eco. Aquí, ya os digo, decisión personal de cada uno de nosotros. Pero ¿y si vamos, por ejemplo, a otro tipo de productos, como por ejemplo unas galletas con etiqueta eco o etiqueta bio? Pues siguen siendo igual de malas que si no llevan esa etiqueta. Quiero decir, siguen siendo galletas. En esas galletas con etiqueta eco o bio, y os digo galletas por poner un ejemplo, pero podemos tener todo tipo de procesados. Esa etiqueta lo que quiere decir es que sus ingredientes, es decir, la harina, el azúcar, la grasa que se ha utilizado, se han producido siguiendo el reglamento ecológico, pero siguen siendo harinas refinadas, azúcares refinados y grasas refinadas. Con lo cual, la calidad nutricional de ese producto sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué ocurre con este etiquetado eco o bio? Que muchas veces tiene lo que se denomina el efecto halo, es decir, como yo veo esa etiqueta con esas hojitas verdes o esas estrellitas verdes que suelen acompañar y ese sello bien grande de producción ecológica, me puede dar una falsa sensación de seguridad, de que estoy consumiendo algo que es saludable, porque fijaros, lleva esa etiqueta eco o bio y es, bueno, lo mejor de lo mejor, pero claro, lo mejor de lo mejor ¿dentro de qué? De alimentos ultraprocesados. En ese caso no estoy mejorando mi cesta de la compra, no estoy mejorando la calidad nutricional de mi dieta. Vamos a otros ejemplos, un poco más sencillos o más cercanos. Cereales, por ejemplo, cereales de desayuno con etiqueta eco. ¿Sería una buena versión para elegir en nuestro día a día? Pues no, si siguen teniendo azúcares añadidos, mucho mejor que esos cereales de desayuno eco serían unos copos de avena sin etiqueta eco. Es decir, si yo lo que quiero es comparar la calidad nutricional, voy a ir siempre a ingredientes más sencillos, a alimentos naturales que no tengan aditivos. Si yo quiero elegir unas barritas de cereales, pues mejor si me tomo unos frutos secos, que son una versión mucho más natural. Es decir, todo aquello que sea ultraprocesado, independientemente de la etiqueta que lleve, sigue siendo ultraprocesado. De manera que no podemos asegurar que esas harinas o esos azúcares o esas grasas tengan mejor calidad nutricional que unos cereales como por ejemplo la avena, unos frutos secos, el aceite de oliva o cualquier otro tipo de endulzante que vayamos a utilizar, como por ejemplo pues, fruta deshidratada. Tenemos todos esos alimentos que podemos elegir dentro de ellos y así, en función de nuestro bolsillo y de lo que, bueno, pues un poco la sostenibilidad, la ecología, todo aquello que muchas veces va asociado con esa etiqueta eco o no, pero no en alimentos procesados, no son mejores por llevar la etiqueta eco o bio.
Y os voy a poner otro ejemplo menos procesado, o de un alimento que sí que entra procesado, pero sí que entraría a formar parte de una dieta saludable. El yogur, por ejemplo. Si nosotros tenemos un yogur bio, que no es el que lleva bifidus en lugar de streptococcus y lactobacilos, es decir, no es ese tipo de yogur que a veces podemos llegar a confundir también las etiquetas. En este caso yo me refiero a yogures que hayan sido elaborados con leche etiquetada como bio o ecológica. Si en ese yogur de leche ecológica tenemos añadidos azúcares artificiales, saborizantes o colorantes, evidentemente ya no es un yogur saludable, es más saludable un yogur que haya sido elaborado con una leche normal y corriente, que sea natural y que no tenga aditivos. Y en esos casos, evidentemente, tenemos que tener en cuenta el tipo de alimento que realmente queremos llevar a nuestras casas. Si es un alimento que nos resulte beneficioso para la salud por sus características, como en el yogur, el caso de los probióticos, proteínas de alto valor biológico, o si lo que estamos buscando es el origen de esos ingredientes, a pesar de que después hayan sido alterados o modificados con otros añadidos que no nos van a suponer un beneficio para la salud ni para nuestra nutrición. Aquí el principal problema es lo que os decía antes, que se nos genera una falsa sensación de seguridad o de pensar que los alimentos son más saludables, más seguros, es decir, que puedo consumirlos en mayor medida cuando llevan este tipo de etiquetas. Y sin embargo, muchas veces podemos equivocarnos en las elecciones cuando se trata de alimentos mínimamente procesados o muy procesados. Eso, independientemente del tipo de procesamiento, siempre que lleven añadidos, es decir, que no estén presentes de manera natural en esos alimentos, la etiqueta eco o bio, biológica o ecológica no tiene mucho sentido cuando lo que estamos buscando es mejorar la calidad nutricional de nuestra dieta, es decir, mejorar los nutrientes que va a obtener nuestro cuerpo a través del consumo de los alimentos. Esto es importante no solo con estas etiquetas, sino con cualquier tipo de reclamo de marketing o publicitario que pueda aparecer en el etiquetado de los alimentos y que a veces también nos puede dar falsa sensación de que es un alimento más natural que otro equivalente que no lleve esa etiqueta. Por ejemplo, artesano, recetas de la abuela, casero, todo ese tipo de reclamos publicitarios son eso, reclamos, es decir, no significa que el alimento o el procesado vaya a ser mejor. Para eso debemos ser conscientes de que nosotros como consumidores debemos aprender a detectar esos posibles engaños en la falsa sensación de seguridad. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.